Ahí está. Bueno, primero quería preguntarles, por ahí si alguno se anima a desmutarse y hablar, o de último escribir. Perdón, ahí viene el Tommy. No está, mi amor, no está. Está buscando a su tía. Bueno, quería preguntarles qué les pasó con el título de la charla, qué pensaron, qué les pasó con las preguntas, hubo algunas que por ahí les llamó más la atención, algunas que le pareció desubicada, no sé. Nos gustaría escucharlos. Si alguno se anima. Hola, voy a empezar yo. Dale, Nati. Yo una vez, hace mucho, fui a una charla de feminismo, estaba relacionado con la fe, como Ajá. para desmentir que la Biblia no es machista como todos pensamos. Igual a mí lo que me llamó la atención del título que pregunta qué pensábamos del feminismo, qué creíamos que era el feminismo, Uh-huh. no le respondí porque como que me gusta tomarme el tiempo para pensar y responder. Pero creo que dentro del cristianismo puede ser medio chocante para algunos, porque la imagen de alguien que es feminista es de una mujer, no sé, desnuda, haciendo la danza del aborto, pintando y destruyendo iglesias. Cuando en realidad hay muchas mujeres cristianas que están en la lucha, en esa lucha también, y es otra imagen. Pero para muchas personas, a lo mejor, no sé, de 50 años para arriba, dentro de una iglesia, a lo mejor esta es la imagen que puede tener. No sé lo que pueden pensar, como que no se relacionan. Dios, la iglesia, el feminismo, el cristianismo son cosas antagónicas, digamos. Y te pregunto, en esa charla que vos fuiste, ¿te pareció forzado esto de explicar por qué Dios no es machista o se explicó bien? Y algunas cosas me parecieron que sí, que eran forzadas. Uh-huh. Como que se tomaban versículos y había un libro de una autora argentina. Algunas cosas me parecieron forzadas, sí, otras no. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más que quiera decir algo? De lo que le pareció el título, las preguntas. Bueno, en lo personal creo que muchas veces estamos como invadidos por mucha información que vemos en los medios, en las redes sociales, en nuestros amigos, etcétera, sobre qué es lo que deja de ser el feminismo, el aborto, el machismo, etcétera. Pero por lo menos yo no tengo sustento bíblico como otra. Entonces, ante esos temas, generalmente no tengo nada que decir. Siempre apreciaciones personales, pero no bíblicas, ¿no? Y creo que deberíamos tener una base bíblica como para poder decir qué pensamos o no, además de nuestra apreciación personal, obviamente. Creo que me parece muy importante poder hablar de estas cosas y de alguna manera entre todos poder generar de alguna manera un convenio sobre qué es lo que realmente podamos entender sobre esto y su relación con la iglesia. Creo que es fundamental en relación a lo que el contexto social en el que estamos viviendo. Y que bueno, como cristianos no estamos exentos de estas cosas y no podemos estarlo tampoco. Uh-huh. Buenísimo, gracias Michu. ¿Alguien más? En los ámbitos en donde ustedes se mueven, donde seguramente la mayoría, o por lo menos los más cercanos a ustedes, saben que ustedes son cristianos, ¿alguno les ha hecho algún planteo respecto a que la Biblia es machista, que Dios es machista, que, bueno, alguna cuestión negativa en relación a
al trato a la mujer o algo así? A mí nunca me lo dijeron directamente, pero sí escucho por ahí al pasar, viste, como de pasillo, cuando hablan entre mujeres más que nada, así de no, este es machista, va a la iglesia o lo otro, y como que está esa asociación, ¿no? Con la iglesia, con el machismo. Mm. Gracias, Mati. ¿Alguien más? ¿Alguien más les han hecho algún planteo por el hecho de ir a una iglesia? Por ahí lo que se cuestiona mucho es esto de los roles que se le da a cada persona, digamos, al hombre y a la mujer. O sea, la gente que por ahí no conoce que bíblicamente los roles, por ahí sí ven esto de, bueno, la mujer en la casa, el hombre trabajando, como que por ahí lo que se conoce mucho es eso, y lo que se critica, por así decirlo. Bueno, buenísimo. Otra cosita que quería sumar que me hizo acordar, Vale, justo, es esta idea de como que Dios, en la facultad mía lo dicen, como que Dios es patriarcal, o sea, como que Él es el macho hombre y que por eso los hombres justamente tienen este rol por encima de la mujer y como que justamente no tiene, creo, nada que ver porque, o sea, el cristianismo no se basa en eso, Jesús no murió únicamente por los hombres, o sea, pero bueno, se ha tergiversado todo. No, aparte, o sea, yo voy a la secundaria todavía, pero bueno, yo voy a una escuela pública, y no digo que en las escuelas privadas no, pero una escuela pública que es atea, que digamos, se vive mucho más eso, digamos. Y nada, qué sé yo, te pasa que yo voy a Normal 2, entonces a Dolores Dabat agarra y le atan un pañuelo del aborto, al monumento de Dolores Dabat en medio de la escuela. Y nada, eso es choqueante, a mí nunca me hicieron nada, pero sí que son así, pero bueno, qué sé yo. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, entonces arranquemos un poco con la base de empezar definiendo algunos términos. De nuevo, la idea de esta charla es no que ustedes puedan tener herramientas para discutir, sino que ustedes puedan convencerse, más allá de los criterios personales, como podría decir la Michu, de qué es realmente lo que Dios piensa, o cómo Dios pensó el tema más que nada del hombre y la mujer, ¿no? Entonces, el término en sí, machismo, es sencillo de definir porque tiene que ver con esta ideología o este conjunto de ideas que piensa que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Ahora, como está el término machismo, siempre se considera que lo contrario, o sea, digo, lo igual a eso desde el punto de vista de la mujer es el feminismo. Y en realidad el feminismo no plantea que la mujer es superior. En sí, el feminismo lo que plantea es una ideología, obviamente, es un conjunto de ideas, una filosofía, muchas veces se toma como una forma de vida, pero el planteo es buscar la igualdad desde el punto de vista social, cultural y económico entre el hombre y la mujer. O sea, no es, el feminismo no es lo mismo que el machismo en el sentido del término. El machismo es esto, considerar que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. La idea del feminismo no es esa en sí. Por eso comparto un poco lo que decía Nati, de que a veces lo que se vive hoy, desde un punto de vista del feminismo, nos lleva enseguida a esta idea de lo combativo, del aborto, que no necesariamente es la idea inicial de esta ideología. Lo que esta ideología busca es defender la igualdad de condiciones, ya sea en lo social, en lo económico y también en lo cultural.
entre el hombre y la mujer. También está bueno que nosotros podamos definir términos en referencia a lo que significa el sexo y lo que significa el género, que hoy se habla un montón. Perdón, hago un paréntesis. Si hay algo que no se entiende, escríbanme o sáquense el micrófono en silencio y pregunten. El sexo, bueno, básicamente es lo que determina en el cuerpo la diferencia entre lo que es un hombre y una mujer, pero el género va mucho más allá de eso, ¿no? El género es, por definición, los significados que cada cultura le atribuye a cada sexo. O sea, lo que la cultura dice que una mujer es y lo que la cultura dice que un hombre es, más allá de lo anatómico, por decirlo de alguna manera. Por eso no es lo mismo ser mujer acá que ser mujer en Medio Oriente, por ejemplo. No es lo mismo ser hombre acá que ser hombre en Medio Oriente o en cualquier otra cultura. Cambia, aunque el hombre anatómicamente es lo mismo y la mujer también, culturalmente es distinto. Entonces, se habla desde un punto de vista más cultural en relación a lo que es el género. Entonces, todo el sentido que tiene el hecho de ser, por ejemplo, mujer, y las consecuencias sociales que tiene pertenecer a ese sexo, es lo que se estudia en todo lo que tiene que ver con la ideología de género. En Argentina, hasta hace 70 años, si una era mujer, por ejemplo, no podía votar. Entonces esa era una diferencia que iba más allá de la anatomía, era una diferencia cultural. También, si bien la Argentina fue bastante pionera en esto de permitir que las mujeres estudien, la mujer estudiaba carreras en relación al cuidado del otro, enfermería o maestra, nada más. A ninguna mujer se le podía ocurrir ser doctora, por supuesto que no, nada que tenga que ver con las ciencias más duras, ingeniería o todas esas cosas, porque no eran carreras para mujeres. La mujer se pensaba el estudio, se le permitía estudiar, pero todo lo que tenga que ver con carreras que involucraran que la mujer cuide a otro, ¿no? También pensado, bueno, no sé si está yo, si él estudia enfermería, que también había un concepto negativo, por ejemplo, del hombre siendo enfermero, ¿no? O del hombre siendo maestro. Era como que se consideraba más una tarea para la mujer. Entonces, la ideología de género, ideología, siempre tengan en cuenta que significa esto, un conjunto de ideas, de filosofías, dice que la forma de pensar, sentir y comportarse de los sexos, o sea, del hombre y de la mujer, no tiene una base natural, sino que es el resultado de construcciones sociales y familiares que se le asignan de manera diferente a los hombres y las mujeres. Por eso, bueno, es muy común hoy en día escuchar esto de que los colores no tienen género, porque antes sí era muy fuerte el concepto de, bueno, al nene se lo viste de azul o verde, y a la nena se la viste de rosa. Entonces, esto es lo que en sí trabaja, estudia, trata de elaborar, a lo mejor desde otro punto de vista, la ideología de género, cómo lo social construye de alguna manera cómo, ya sea el hombre o la mujer, tiene que sentir, comportarse y tiene que pensar. Entonces, al haber diferencias entre cómo una mujer debe comportarse, sentirse y pensar con el hombre, estas diferencias generan desigualdades. Eso es lo que ellos plantean. Y que también yo creo que en el día a día cualquiera lo puede ver. Como hay diferencias, hay jerarquías, y esto hace que un género esté por encima del otro. Y esto es con lo que ellos luchan, por decirlo de alguna manera. La lucha tiene que ver con un cambio desde lo cultural y lo social, que por eso es tan difícil, y a veces, bueno, ya hablábamos con él, es bastante más utópico, ¿no? Pero por lo general, el estudio que dice que a la mujer, por lo menos en nuestra cultura, se la define en su función principalmente como madre y como ama de casa. Y al hombre se lo define socialmente más desde el lugar del trabajo y de la protección. Entonces, esto hace que en la mujer todas las actitudes que tengan que ver con el cuidado, con lo delicado, con lo hogareño, se celebre, pero en el hombre esas actitudes se rechazan,
Se busca que el hombre sea fuerte, proteja, sea competitivo, porque tiene que estar en el mundo laboral y demás. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Acá veo algo en el chat, pero... Ah, no. Se entiende, se entiende. Se entiende, perfecto. Entonces, en lo que nosotros estamos inmersos culturalmente es esto. Por eso el planteo en un principio era poder decir, lo que nosotros vamos a hacer es describir, porque la realidad es que esto se vive, se ve, que hay pautas con las que se cría a las mujeres y hay pautas con las que se cría a los varones. Y bueno, esto es en sí lo que estudia o lucha de alguna manera la ideología de género, y fue la base del comienzo del movimiento feminista. Después obviamente se fue para cualquier otro lado, pero la base del movimiento feminista tenía que ver con esto. Mismos derechos, mismas oportunidades para los hombres y para las mujeres. A veces es medio difícil pensarlo desde nuestro lugar, porque nosotras hoy tenemos un montón de derechos que hace algunos años atrás eran bastante impensados. En relación, bueno, a lo que hablábamos antes, desde votar, desde trabajar, desde tener acceso a lo económico, eso era bastante impensado. Entonces, a lo mejor para nosotras hoy es un poco difícil entenderlo, pero la lucha inició desde ese lugar. Entonces, bueno, obviamente, para esta ideología, si yo veo al hombre como, o lo planteo, la necesidad de un hombre como protector, proveedor, defensor, sustentador, eso lo único que hace es reforzar el estereotipo. Lo mismo para la mujer. Si yo a la mujer solamente la pienso en un ideal de madre, de ama de casa, de cuidado constante, lo único que hago es reforzar ese estereotipo cultural. Y bueno, para seguir con el tema términos, también esta que se habla mucho sobre el patriarcado tiene que ver con esto, ¿no? Que la organización social, la organización de una sociedad está basado en que la autoridad está reservada solamente para el varón. Por eso, cuando se habla de patriarcado, se habla en sí de esto, de que lo que se considera es que el único que tiene la autoridad socialmente para llevar adelante una familia, lo que sea, una comunidad, es el varón. Y esto, de nuevo, vuelve a marcar desigualdades, jerarquías, que hacen que un género quede arriba y el otro abajo. Y todo lo que eso después socialmente puede implicar. Femicidio. Femicidio. ¿Algún otro acá me tiran letra, pero ¿hay algún otro término que les gustaría a lo mejor charlar, aclarar? Yo quería introducir algunas cosas que pesqué alguna vez de un libro relacionado sobre el tema. Primero, esta parte de la diferencia entre género y sexo es lo que llaman determinismo biológico. Es decir, es lo que, como la contracorriente a la ideología de género. De por sí, la ideología de género en sí mismo es una ideología porque lo que persigue es establecer un ideal como una realidad, así como todas las otras ideologías. Por eso es que que tenga el término ideología quiere decir que apunta hacia algo. Y otra cosa es que se habla de varias de feminismo. Es decir, la primera ola que fue a comienzos del siglo XX, que fue la que era más que todo sufragista y eso. Y la segunda y tercera fueron las que llevaron a la imagen que tenemos hoy en día de una feminista, sobre todo la tercera ola, que es como la que se ha dado en lo que va de este siglo. Y ya pues, como eso nada más. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿algún comentario, algún otro término? Bueno, el objetivo de aclarar estos términos es poder tener presente que nosotros vivimos en una cultura, en esta cultura, ¿no? No podemos escapar de la cultura, y esto hace que muchas veces se vea afectada la forma en cómo nosotros leemos, entendemos e interpretamos la Biblia.
porque esto muchas veces nos lleva a sostener verdades como bíblicas cuando no lo son, o que también de alguna manera acomodemos un poco la Biblia a nuestro contexto. Por eso, bueno, yo preguntaba esto de, a veces suena muy forzado esto de tratar de explicar si Dios realmente es o no machista, porque a veces nos pasa eso, queremos acomodar las realidades que vemos de la Biblia, o realidades que son puras y exclusivamente descriptivas en la Biblia, a nuestro contexto, como para tratar de hacer quedar bien a Dios. Y bueno, en realidad nosotros de nuestra cultura no podemos escapar, pero eso no quita que nosotros obviamente leamos en forma correcta la Biblia, pero sí tener muy presente que muchas veces las formas, por estar dentro de esta cultura, la forma en como nosotros hemos sido criados, nuestras experiencias durante la vida, las cosas que se nos enseñan, hacen que nosotros tomemos determinadas cuestiones como tal vez bíblicas, cuando no necesariamente lo son. Así que va a ser muy importante que podamos discutir un poco de dónde surge, porque el mayor problema siempre está, algo que charlábamos con él, en quién toma la autoridad. O sea, el mayor problema casi siempre es este. Si ustedes, hay una página que buscando nos salió como los 10 versículos más machistas de la Biblia. Y por supuesto, si en este contexto nosotros le leemos a alguien, la mujer calla en la congregación, y si tiene alguna duda que le pregunte al marido, o la mujer se salva por tener hijos, o que la mujer tenga una actitud recatada, la mujer no puede enseñar, no puede nunca estar en autoridad sobre el hombre. Si nosotros leemos esos versículos en nuestro contexto, es fuertísimo, y obviamente es lo que se usa como excusa muchas veces como para poder decir, la Biblia dice esto, la Biblia es machista, la Biblia, bueno, un montón de cosas. Y por supuesto uno de los versículos que más se comenta es esto, que la mujer tiene que estar sujeta, ¿no? Entonces muchas veces el problema surge desde quién toma la autoridad, ¿no? En una relación. Así que, no sé si querés que hablemos de los versículos antes. Vamos a lo de Génesis primero. Bueno. Bueno, y entrando ya ahora en la cuestión teológica, para ver cómo podemos acomodar esto, ¿no? A ver cómo es que realmente es así como dicen, que Dios es machista, que Dios le dio una preponderancia al varón e inferiorizó a la mujer y demás. Bueno, vamos a tocar algunas cuestiones que nos van a ayudar un poquito a por lo menos entender, como decía la Pepo, ¿no? Hay cuestiones culturales que son nuestras y que nos influencian a la hora de interpretar la Biblia. Y hay cuestiones culturales del momento en que fue escrita la Biblia que también hacen que se nos dificulte o no sea tan sencillo descubrir realmente cuál es el mensaje que quiso dar la persona, por ejemplo, como leíamos algunos versículos de Pablo, ¿no? O la Pepo nombraba. Así que ahora en un ratito vamos a hacer un video, pero quiero hacer algunas preguntas. Lo primero es, ¿la Biblia contiene mentiras? Haceme el pulgar así si contiene mentiras, haceme así si no contiene mentiras. Veo que algunos están haciendo así. Bien, me gusta cuando por unanimidad ahí el Samu me hace la señal de pulgar para arriba, ¿no? O sea, para el Samu y para algunos otros también, la Biblia contiene mentiras. Y para otros, la Biblia no contiene mentiras. Bien, ahora lo voy a explicar. La Biblia contiene machismo. Bien, otra vez, algunos me dejan el dedito pulgar para arriba. O sea que la Biblia contiene machismo. Bien. Bueno, iba a hacer alguna otra pregunta, pero no vamos a meter, pero esto nos va a ayudar a entender un poquito la idea. Claramente la Biblia contiene mentiras. Pero no es que la Biblia está expresando que es una mentira la Biblia. La Biblia
por ejemplo, si vos lees Job, los amigos de Job le dicen cosas incorrectas a Job. Entonces, si uno lee y arranca un pedazo de Job, y podríamos creer que lo que están diciendo los amigos de Job, inclusive Job mismo, es incorrecto. O sea, está mal, es una mentira, es algo que no es así. O sea, ellos tienen una imagen de Dios incorrecta, y la están expresando, y está escrita en la Biblia, pero no es correcta. Como muchas otras mentiras más, ¿verdad? Mentiras y muchas otras cosas más. O sea, quiero decir esto, que la Biblia, hay relatos que son incorrectos desde el punto de vista de la persona cuando está diciendo algo. Y hay relatos, por eso preguntaba el machismo también, donde se manifiesta machismo. Eso no quiere decir que Dios apruebe el machismo, como aprueba la mentira que se está diciendo. Está expresando algo que está ocurriendo. Hay muchos libros que son históricos y que expresan situaciones. Y hay situaciones muy fuertes. Les puedo recordar la que de hecho la estuvimos estudiando en los estudios bíblicos de los domingos, de Jueces 19, cuando el levita toma y ejerce una violencia tremenda sobre lo que nosotros no nos damos cuenta, pero era una esclava sexual, que era su concubina. La Biblia lo nombra concubina, pero era su esclava sexual. Entonces, ese levita está ejerciendo un machismo desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora. Es un término que hemos inventado nosotros, digamos, como para explicar y describir una cosa, ¿no? Entonces está ejerciendo una violencia tremenda y está basureando, perdón la expresión, pero basureando a la mujer. Eso a ver, que esté escrito en la Biblia no significa que Dios apruebe lo que está ocurriendo. Digo esto porque muchos les va a pasar que van a decir, mira, acá en la Biblia dice esto, arrancan, ¿no? Ese pedazo dice, mira, acá dice esto. No. Eso lo escribió una persona, está escrita en la Biblia, pero no necesariamente es algo que Dios aprueba lo que está diciendo la persona. ¿Me explico? O es un relato de algo que está ocurriendo y nada más. Que de hecho, la idea es para mostrarnos el desastre que son los seres humanos, ¿no? Por eso aclaro esto porque después vamos a ver algunos versículos, pero siempre la idea, a ver, yo quiero que les quede claro esto. La gente no tiene problema con el machismo, no tiene problema con el feminismo, no tiene problema con ideologías de género, con los homosexuales. El problema es Dios. La gente tiene un grave odio por Dios. Tiene una imagen totalmente distorsionada de quién es Dios y qué es lo que es Dios. Entonces tratan de ensuciar esa imagen colocando a Dios en una postura que realmente no lo es. Realmente no lo es. Muchas de las cosas que dicen no lo son. No son lo que ellos están planteando. Pero como la idea es atacar al cristianismo, y nosotros pensamos que en realidad no, ellos están defendiendo sus derechos, son un poco violentas, somos un poco violentos, pero en realidad estamos defendiendo nuestros derechos. No necesariamente siempre es así. Muchas de las cosas que nosotros estamos escuchando en este tiempo van dirigidas directamente hacia Dios. Y la idea es manchar la imagen de Él. Esto no es una cuestión solamente meramente humana, donde hay cuestiones de privilegios o de responsabilidades o de derechos que estamos peleando. No, es pegarle a Dios. Es usar cualquier cosa para pegarle a Dios. ¿Está bien? Quiero que eso les quede claro porque donde ustedes van a estar, como Euge recién nos contaba, ¿no? Que ella está en un colegio donde son demasiado violentos al punto de agarrar una estatua y ponerle el pañuelo verde, ¿no? Porque no les importa ningún tipo de autoridad y la idea es ir contra la imagen de Dios, que supuestamente es nuestra autoridad, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ir... en realidad antes de esto quiero que veamos un video, son 5 minutitos, sé que es medio molesto, pero es muy ameno, es un dibujito, muchos de ustedes lo conocen, Proyecto Biblia. Quiero que vean cómo explica el personaje que hizo el video lo que significa ser a imagen y semejanza de Dios, porque quiero que podamos subrayar esta parte teológica donde Dios explica cuando crea al hombre y a la mujer cómo es que lo crea. Que el problema no es el problema de la creación de Dios, el problema es el egoísmo del ser humano, que es el pecado mismo, que ingresa y ahí es donde se genera todo lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a ver si puedo compartir la pantalla y vemos 5 minutitos dura el video y después seguimos.
Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban Selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto, y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos ahí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente. Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea, que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes, es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. ¿Jardinería? Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares, y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Sí, nosotros avanzamos el mundo. Esa es la tarea divina y sagrada de los humanos. Eso suena muy bueno. Y los humanos han diseñado algunas cosas bastante hermosas. Pero de la misma forma, creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando. La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana. A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados como gobernantes mediocres, arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia. La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano. ¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso, Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta, o sea, Él permite que lo maten. Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad?
De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor. Pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, con Jesús como su sanador y su Dios. Bien, ¿lo escucharon bien? Bueno, particularmente quiero subrayar algunas cositas como para dejar la base sentada para lo que queríamos compartir hoy. No vamos a hablar mucho más, pero quédense tranquilos. Pero entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar. Ahí va. Bien. Él nombra en el video el pasaje de Génesis 1:26, cuando, no sé si lo quieren buscar, pero hay un detalle ahí muy interesante. Él dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y va a hablar en singular. ¿Ven? Él dice, hagamos al hombre, singular. La palabra original que usa el término hebreo, el escritor, es Adam, que significa humanidad. Es decir, está hablando de una humanidad, ¿no? Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, ¿bien? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es raro porque cuando dice a nuestra imagen es la misma palabra que después va a utilizar en Deuteronomio y en Éxodo al describir este mandamiento que dice, no te harás imágenes delante de Dios. O sea, no te harás una representación de Dios en la tierra. Bueno, y ahí en el video lo explica muy bien. Una de las cosas es porque ya hizo representaciones de Dios en la tierra. Somos nosotros, ¿verdad? Entonces, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre la creación, sobre los peces, sobre las aves, el ganado, la tierra, reptil, todo, ¿no? Ahora el 27 dice, y creó Dios, y ahora sí dice, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ahí cuando dice, y creó Dios al hombre, otra vez la misma palabra, es Adam, a la humanidad, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y ahora sí usa varón y hembra. Yo tengo mi versión macho y hembra. Y esa es la idea, ¿no? Ahora sí, él está describiendo, hagamos al hombre singular, pero sigue la descripción diciendo, y creó Dios varón y hembra. Es decir, que en esa humanidad está incluida la pluralidad de la humanidad, es decir, varón y hembra. Esto es raro porque, bueno, quizá es un concepto similar al de la Trinidad, ¿no? Un Dios y Dios dijo, hagamos, ¿no? Dios dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen. Entonces es como que Dios está diciendo, yo voy a hacer la humanidad varón y hembra. No hay ningún tipo de diferencia. Dios arranca la creación donde nos coloca al final de la creación, donde Él en realidad acomoda un poco las cosas, porque en realidad recuerden que la creación es un reacomodamiento de las cosas, y coloca al final al hombre, que en realidad no es al hombre puntual, sino que es al hombre y a la mujer. Está hablando de los dos. No está hablando al hombre como género, es decir, solamente masculino, sino que está hablando de los dos. Cuando dice hombre es en realidad humanidad, por eso nos confunde un poco. Porque el término hombre es una generalidad para hablar de los dos, no del sexo masculino. ¿Se entiende? Entonces cuando Dios plantea la creación y darle la autoridad, y eso lo ven en el video muy bien, ¿no? Darle la autoridad no es al hombre, es a los dos. Dios le delega autoridad a los dos por igual. No hay diferencia. Quiero que quede esto bien claro porque, insisto, la gente dice, Dios le dio una preponderancia al hombre por encima de la mujer. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que, como decía Pepo recién,
culturalmente nos hemos arrastrado quizá, o hemos creído. Pero ¿qué pasa? Quizá más adelante, en el capítulo 3, después de la caída, ahí sí nosotros vemos que Dios dice que la consecuencia... ¿Cómo? ¿El 10? El 16. El 16. Dice, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Lo que ocurre en esto de que ahí está expresando Dios, ¿no? Esto, él te dominará, no es una determinación de parte de Dios, sino que es la consecuencia de haber perdido ese vínculo que había, esa identidad o esa imagen que nosotros expresábamos de Dios, al haber dicho en Génesis 3, los primeros versículos, cuando nosotros decidimos romper ese vínculo de autoridad. Es decir, nosotros estábamos en un vínculo, una relación sana, completamente sana, libre, había libertad, el hombre y la mujer juntos buscaban a Dios. Pero en un momento es Satanás el que nos tienta a decir, yo puedo gobernar bajo mis propios criterios. Esa es la idea. Dios me dijo, goberná, sojuzgá la tierra, es decir, aplica justicia, determina lo que está bien y lo que está mal, y eso va a venir obviamente de parte de Dios, porque Él nos delegó esa autoridad. Pero cuando nosotros decidimos romper esa autoridad, o sea, independizarnos, nosotros mismos le declaramos a Dios que en nuestros propios términos podemos gobernar. ¿Y saben qué es la consecuencia de todo esto? Es que ahí sí empieza a haber una diferencia. Ahí sí el hombre, en su egoísmo, aprovecha situaciones para aprovecharse de la mujer y de otros también, ¿eh? Porque ahí está el problema. Nosotros no podemos circunscribir que el problema de machismo y feminismo tiene que ver solamente con una cuestión sexista, sino que el problema es en el corazón, o sea, es el corazón del ser humano. El ser humano se aprovecha de todos. Se aprovecha, inclusive si se puede aprovechar una mujer, se va a aprovechar. Y discutíamos con mi mujer esta tarde de la cuestión del amor, ¿no? Recuerden que el amor de Dios es el ágape, ¿no? Es aquel que está pensando cómo beneficiar a otros. Pero el amor eros muchas veces nos lleva a querer usar a la otra persona como un medio para autosatisfacerme. ¿Ven? La idea del amor erótico, el amor pasional, es usar a cualquier persona que tengo cerca para autosatisfacerme yo. Estoy pensando en mí. ¿Ven? Ahí es donde nosotros cambiamos el gobierno de Dios. El gobierno de Dios era, yo les doy la autoridad para que ustedes puedan beneficiar a otros, para que ustedes puedan reproducirse en otros, para que ustedes puedan amar a otros, para que ustedes puedan reflejar la imagen de Dios a otros. Pero nosotros, al independizarnos de Él, lo único que hicimos fue pensar en nosotros mismos, usar este amor para amarnos a nosotros mismos, no amar a otros. Entonces ahí es donde comienza el problema. Y no es problema de Dios, es problema nuestro. Por eso yo no, a ver, más allá del machismo, feminismo, cualquier otro problema que quieras encontrar, la desigualdad social. La desigualdad social no es un problema de Dios. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser que haya pobres? No, es un problema nuestro. Nuestra avaricia nos lleva a decir, yo quiero más para mí y que los otros se embromen. De hecho, el sistema capitalista, que es el que comúnmente usamos en general, es un sistema que está basado en el egoísmo, en la codicia total del ser humano. Hay una libertad, te dicen, tenemos libertad para los mercados, para ponerle precio a las cosas y demás, y hacer negocios, y yo te compro la oferta, la demanda. Y eso no hace otra cosa que manifestar este egoísmo que surge, otra vez, de nuestra independencia de la autoridad máxima. Nosotros no quisimos estar bajo la autoridad máxima, nos independizamos. Entonces, para que nos quede bien en claro, el problema que surge en las diferencias no tiene que ver con algo que haya determinado Dios, sino que es algo que nosotros propusimos. Ahora, y lo último que digo, Pablo en Efesios va a decir que nosotros ahora somos una nueva humanidad, que era lo que explicaba un poco el video. En Cristo, nosotros estamos en Cristo y somos, como dice 2 Corintios 5, ¿no? El que está en Cristo, es una nueva creación. Es decir, ya otra vez, no me manejo con los parámetros de estar separado de Dios, independiente de Dios. Ahora he vuelto a estar en Cristo para someterme
a los criterios que Dios quiere. Y Pablo en un momento va a decir esto, miren, y lo van a entender con esta frase. En este nuevo reino ya no existe, dice él, esclavo libre, no existe bárbaro cita, no existe judío gentil y no existe hombre y mujer. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Está diciendo exactamente lo que yo expliqué recién. Es decir, en esta nueva humanidad volvemos otra vez a estar emparejados frente a Dios. El hombre no va a sacar provecho de la, vamos a decirlo así, de la debilidad de la mujer para aprovecharse de eso. El amo no va a aprovecharse de la situación en la que estaban viviendo, aunque él no aprobaba la esclavitud, está claro eso. Pero esto es un claro concepto de lo que hablábamos recién. En la cultura donde se escribió la Biblia, en la mayoría de las culturas, más allá de que sea en un año o en otro, hubo esclavos, siempre hubo esclavos. Eso no significa que Dios haya aprobado la esclavitud, ¿eh? Ahora, es más, Dios regula la esclavitud, pero no la aprobó nunca. Dios pone leyes para que uno no se sobrepase, porque sabe el corazón que tenemos nosotros. Entonces, cuando Pablo escribe que ya no hay más esclavo y libre, es decir, ya no hay más amo o esclavo, ya no hay más diferencias. Estamos todos en la misma situación. Ya no es más judío gentil. ¿Por qué judío gentil? Porque el judío decía, ay, a mí Dios me eligió. Yo soy más importante que el gentil. Dios me eligió a mí, a vos no te eligió, qué lástima. No, ya no hay más privilegios. Es más, nunca hubo. El propio pueblo judío creyó que era así. Pero no, Dios quiso siempre llegar a todas las naciones. Cuando lo eligió Abraham para comenzar este nuevo pueblo, dijo, quiero que en vos sean benditas todas las naciones de la tierra. No tu familia nada más, no tu pueblo y tu nación, todos. Y cuando dice bárbaro de cita, también es bárbaro es aquel que no tiene capacitación, que es un bruto, y el de cita es una persona terriblemente capacitada. Ya no hay diferencia, ya no hay una cuestión de yo aprovecho el ser superior por algo. Nosotros estamos viendo esto del género, pero en realidad el corazón humano aprovecha cualquier situación para estar encima de otro, cualquier situación para aprovecharse de lo que sea, para sacar provecho para uno mismo. Entonces no es un problema solamente de género, es un problema de la humanidad, que el egoísmo por habernos independizado de Dios nos ha llevado a esta situación. Entonces, para que tengamos como base las diferencias desde el punto de vista sexista, de género, como quieran llamarlo, es la consecuencia de habernos separado de Dios. No hay otra, chicos. Dios es clarísimo cuando Él dice, yo creé a la humanidad, varón y hembra, y les di a ellos la autoridad, los dos, no le dio la autoridad al varón. Por eso no sé por qué nosotros culturalmente creemos que la autoridad la tiene siempre el varón desde el punto de vista, la mujer se queda en casa y cría a los hijos, y el varón trabaja y hace lo que puede. No, es más, hasta bíblicamente te diría que la crianza de los hijos es responsabilidad del padre. Si queremos buscarle un género a la crianza de los hijos, es el padre, no la madre. Eso dice la Biblia. Pero nosotros tenemos esta idea cultural que nos ha manchado nuestra interpretación de la Biblia, y nosotros creemos esto, que está bien, que es verdad, yo tengo que salir a trabajar y mi esposa tiene que cuidar a los hijos. No, la responsabilidad máxima es del varón, si le queremos encontrar. Ahora, eso no quiere decir ni que el varón es más responsable que la mujer, más allá de que entre los dos va a haber una responsabilidad mayor ante Dios, que hasta la mujer puede decir, pero ¿por qué al varón le dio la autoridad y a la mujer no? Yo quiero decirles que hasta preferiría no haber tenido esa responsabilidad. No sé si es un privilegio tener esa responsabilidad, porque nos van a pedir cuenta a nosotros. Nosotros vamos a tener que rendir cuenta por las cuestiones que nos dijeron, te tenés que hacer cargo. ¿Se entiende? Entonces, no sé si es una... Ahora, si Dios le daba la autoridad a la mujer y no al hombre, el hombre se hubiese quejado también. ¿Me explico? Porque somos así. Ahora, el matrimonio o esta cuestión hombre y mujer, todo va en referencia a Cristo y la Iglesia. Y eso lo explica Pablo. Pablo dice, yo voy a hablar del matrimonio, pero en realidad estoy haciendo referencia a Cristo y la Iglesia. El varón y la mujer. Cristo como el varón y la Iglesia como la mujer. No es que uno más importante que el otro. ¿Está bien? Son diferentes expresiones. Son diferentes expresiones, pero no hay diferencia. Eso nos han querido vender a nosotros, que Dios tiene la intención de inferiorizar. Y está lleno la Biblia, lleno,
de situaciones donde Dios ha usado mujeres, le ha dado autoridad a mujeres, inclusive Esther, inclusive Ruth, inclusive a María. Es más, si uno lee la genealogía, que dice, la genealogía son todos varones. Sí, pero cuando llega a José dice, José, el esposo de María. Ay, si hubiese dicho María, la esposa de José, todos hubiesen dicho, ¿ves? Siempre la esposa es la de alguien. Y acá es al revés, la Biblia está diciendo José, el esposo de María, porque José no tiene nada que ver en todo esto, no tiene nada que ver. O sea, es María la que lleva la vida misma de Dios, ¿no? Entonces, ojo, porque son cuestiones que nos van llenando e incorporando, ¿bien? Así que bueno, esta es la base, y ya vamos a ir yendo un poquito quizás las preguntas, pero la Pepo va ahora a tratar de explicar rápidamente algunos versículos que parecen decir, como explicábamos recién, la mujer tiene que callar en la congregación, tiene que hacer caso al marido, y si quiere aprender algo tiene que llegar a la casa y preguntarle al marido, se tiene que tapar la cabeza, tiene que hacer esto, tiene que hacer... Bueno, la Pepo va a explicar un poquito esto, y ya después, si hay alguna pregunta, alguna situación, sí la podemos discutir. Bueno, recuerden que la idea no es que ustedes tengan herramientas para discutir, sino para que ustedes se convenzan, ¿no? Tengan, por ahí como decía Michu en un momento, tengan criterios bíblicos como para entender qué estaba pasando en determinados pasajes de la Biblia. El primero del que decía Seba, no sé si lo quieren buscar, 1 Corintios 14, los versículos 34 y 36. ¿Lo tienen? Más o menos. 1 Corintios 14, 34 al 36. Dice así Pablo. Imaginen leer esto en una escuela pública, en una facultad, en una reunión con amigas. La mujer calla en la congregación, porque no le es permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno supone que es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque es mandamiento del Señor. Bueno, no sé si alguno tiene ganas de decir a qué se refiere Pablo con esto. Me acuerdo de haberlo leído y en realidad está dentro de un contexto, más que nada. Uno tiene que ir a leer antes de esos versículos y habla de que el tema de que las mujeres en realidad no era porque no podían hablar, sino porque como no sabían, andaban preguntando tantas veces que se disrumpía la reunión. Y era más que nada por una cuestión de organización que por una cuestión de género. Bueno. ¿Alguna otra idea que hayan escuchado? Obviamente, como decía Seba, si yo arranco este versículo de su contexto, le puedo hacer decir a la Biblia cualquier cosa. Es lo mismo que él decía respecto a la esclavitud. Un mismo versículo se utiliza para decir Dios está a favor de la esclavitud y Dios está en contra de la esclavitud. Entonces, si yo saco un versículo así y lo pongo en cualquier lugar, obviamente este versículo nos deja muy mal parados a todos, ¿no? Pero como decía Santiago, este versículo tiene un contexto, y fíjense que Pablo en sí, esperen que me perdí, acá. Pablo está haciendo referencia a una ley, en el versículo 34. Él viene hablando sobre los dones espirituales, sobre el orden que tiene que tener en la iglesia esto, y en el versículo 34 él dice que las mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley. ¿A qué ley se refiere Pablo? ¿Qué piensan? ¿Dónde estaba eso? Perdón, Pepo. 1 Corintios 14, 34.
era donde estábamos leyendo. Bueno, bien. El versículo 34 es. Hay que por ahí tenerlo bien en claro porque este versículo muchas veces se une con el de Timoteo, que también lo vamos a charlar un poquito, y entonces si nosotros no tenemos en claro a qué se está refiriendo, obviamente hay muchas interpretaciones, como también... Perdón, yo creo que se refiere a la ley del hombre. Ajá. Bueno. ¿Que sería cuál? Bueno, ahí eso sería lo que tendríamos que buscar, sí. Está Claro. muy bueno. Bueno. El tema es que tendríamos que ver en las leyes, digamos, de los judíos en esa época, ¿no? Bueno, Y obviamente, como todas las sociedades de la época, obviamente que lo eran machistas porque debido al contexto de la humanidad en ese tiempo, no había posibilidad de que la mujer tuviera la misma posibilidad de desenvolverse que el hombre, porque obviamente era muy distinto todo, o sea, obviamente que primaba la fuerza. Hoy en día, eso por un montón de cuestiones, digamos, de desarrollo civil, si lo podemos llamar de alguna manera, ha emparejado la diferencia quizá física, que es más que nada biológica, ¿no? No estamos hablando de una diferencia ni de capacidades ni nada, solamente, o sea, en cuanto a capacidad, digamos, intelectual, que la cual no la hay. Bueno, de nuevo, es importante tratar de conocer bien lo que Pablo quiere decir. Obviamente si ustedes buscan por internet va a haber de todas las interpretaciones, pero la mayoría interpreta lo siguiente. Pablo en 1 Corintios, si ustedes ven 1 Corintios 7:1, la carta a los Corintios es una carta que Pablo responde a algo que él había recibido. O sea, si buscan, bueno, lo busco yo rápido, 1 Corintios 7:1, dice así, ahora acerca de las cosas que ustedes me escribieron, y empieza a responder. O sea, Pablo en esta carta responde preguntas, ¿sí? Entonces, una de las interpretaciones es que los versículos 34 y 35, Pablo está retomando algo que a él le dicen. Porque no hay ninguna ley en la Torá que mandaba a que las mujeres estuvieran en silencio en la congregación, porque aparte de eso iría en contra a cosas que Pablo dice en la misma carta, en donde él pone orden respecto a la mujer que profetiza, tanto la mujer como el hombre. Entonces sería un tanto contradictorio que él haya escrito esto. Entonces el planteo es, un planteo muchísimo más largo, yo lo estoy resumiendo, que en realidad lo que Pablo está haciendo es, en los versículos 34 y 35, retomar lo que a él le escriben, y en el versículo 36 contestar, que la respuesta de él aclara de alguna manera lo que él piensa, porque él dice, la palabra no sale de ustedes, ni tampoco llega solo a ustedes, la palabra es para todos, haciendo esta referencia a lo que Seba decía, no hay diferencia entre hombre y mujer. Entonces este concepto que ustedes tienen no va. Después hay otras interpretaciones que dicen que Pablo en realidad le está hablando específicamente a las esposas de los que profetizaban, ¿no? Como un poco la idea que decía Santiago, que interrumpían, entonces interrumpían en el medio de, mientras ellos profetizaban o hablaban en lenguas, entonces no se entendía lo que se estaba diciendo, y por eso Pablo hace este comentario. Pero bueno, la verdad tiene muchísimo más sentido esto de la respuesta en relación a todo lo que significa la carta, y cómo Pablo de alguna manera baja línea diciendo la palabra no sale de ustedes, ni tampoco llega solo a ustedes, la palabra es para todos, ¿no? Después otro versículo en relación a esto es 2 Timoteo 2,
si lo quieren buscar. Primera Timoteo, perdón, 2. Los versículos 9 al 15, que dice: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni ropa costosa, sino con buenas obras, la cual conviene a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en la transgresión, pero será preservada mediante la procreación si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. De nuevo, si yo saco esto de contexto, puedo decir que la mujer, tiene que tener una determinada forma de vestirse, por eso hay muchos que no usan pantalones, cuando en realidad el pantalón en esa época no se usaba, así que no sé por qué lo conectan, pero bueno, que la mujer no puede aprender pero callada, que la mujer no puede enseñar, y que la mujer se salva procreando. Yo si saco este versículo de contexto le hago decir todo eso, que en realidad sucede. ¿Alguno ha escuchado alguna explicación de este versículo? Yo escuché algo que también, como el caso de Corintio que decía Santi, tiene que ver con el contexto. Pablo le hablaba a Timoteo, que Timoteo estaba en Éfeso, y bueno, los efesios quedaban cerca de Corinto, creo que era así, y que esa ciudad, bueno, era conocida por ser muy, muy idólatra, y tenía un templo cercano donde se practicaba mucho la prostitución. Y las prostitutas de la época se solían vestir así, como él las describe, con perlas, ropa costosa, peinados ostentosos, oro. Entonces era el vestido típico de la prostituta, el que está describiendo Pablo justamente. Le dice, no se vistan como prostitutas, sino como hijas de Dios, como algo que se diferencie de eso. Y al mismo tiempo eso de aprender en silencio también era circunstancial porque, de vuelta, había acá, como que se solía hacer de que entraban las prostitutas a las reuniones o cosas así y empezaban a hacer bochinche. Entonces, Pablo, viste, para no perder el orden, lo decía de esa forma, entonces como que bajó la línea, pero solamente para la iglesia en donde estaba Timoteo, no para como una regla general. Bueno. Después lo de tener hijos, no me acuerdo qué decía, pero se lo dejo a otro. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O ha escuchado algo respecto a esto? Acá busqué un comentario que dice así: Pablo no dice que la mujer cristiana deba vestir ropas feas y viejas o fuera de moda, sino que recalca que el ser interior es más importante que la apariencia externa. Los vestidos modestos glorifican a Dios, dice, y las modas exageradas solo hacen hincapié en la persona y hace que él, se centre en, como el aspecto externo o el querer de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero como que y que den más importancia a lo externo que a la apariencia interna de la mujer. Y hace una referencia a 1 Pedro 3, 1, 6, del 1 al 6, que bueno, justamente hace esto de la explicación de la mujer, pero nada, eso. Bueno. Sí, la ropa da una cierta importancia, ¿no? Era como, me distingue de otros. Es importante saber que en general hay 3 interpretaciones respecto a este versículo. La primera es que Pablo habla en forma universal, y eso implicaría todo esto que yo acabo de decir, que la mujer no puede enseñar en la iglesia, que la mujer debe vestirse de una determinada forma, y que la mujer es salva si tiene hijos. Otra interpretación es que
Pablo afirma que en sí la mujer no puede enseñar a menos que no esté bajo el liderazgo de un varón. Y la última interpretación es que en realidad Pablo le habla específicamente a estas mujeres de Éfeso a las que él está haciendo referencia. En sí, como explicaba el Mati, la carta de Timoteo se escribió, Pablo la escribió para que Timoteo pueda ir a confrontar a los falsos maestros, que Pablo los nombra, que estaban confundiendo a los cristianos de Éfeso enseñaban determinadas cosas en relación a la comida, al matrimonio, al sexo. Entonces Pablo le dice, anda a confrontarlo, y restauró un poco el orden en esa iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el versículo 8, Pablo le habla primero a los hombres, que dice que estaban peleando con ira, y los manda a orar. O sea, ustedes, quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, no peleen, no discutan con ira, sino oren. Y después, en el versículo 9, le empieza a hablar a mujeres, que una interpretación dice que seguramente eran mujeres ricas, otra interpretación, bueno, habla sobre las prostitutas, pero mujeres ricas que estaban usando como el lugar de reunión, tipo como un show de moda. Ustedes tengan en cuenta la época y lo que implicaba para una mujer prepararse de esta forma. Allá no es que se bañaban todos los días como nosotros, que tenían a mano perfume, ropa, era toda una elaboración que requería tiempo, y obviamente marcaba una diferencia como de estatus. Entonces, el prestarle atención a eso hacía que, como decía Michu recién, uno tenga los ojos puestos en la persona, no en Cristo. Entonces, en sí, esta última interpretación plantea que Pablo le habla específicamente a estas mujeres, y que además estas mujeres estaban usurpando lugares de liderazgo en las iglesias y estaban enseñando estas malas enseñanzas que habían recibido de estos maestros, de estos falsos maestros. Entonces Pablo de esta manera trata de callar a esas mujeres en particular. Y respecto a esto de que la mujer va a ser preservada mediante la procreación, la mayoría de las interpretaciones plantea que esta similitud que hacen entre Eva, que fue engañada por la serpiente, tiene que ver con estas mujeres que habían sido engañadas, y que Eva en sí se salvó gracias a su procreación, porque de ella viene Jesucristo. Entonces, haciendo referencia a que ellas se van a salvar de esa manera, no por tener hijos en sí, sino haciendo referencia a lo que lo salvó a Eva y a toda la humanidad, que fue su simiente. Entonces, Pablo en todo momento va a remarcar la importancia de estas mujeres de estar bajo el liderazgo de Timoteo, ¿no? Pero bueno, como en todo, hay varias interpretaciones, pero está bueno que nosotros dediquemos tiempo. No sé si tiene sentido que ustedes vayan y le digan a alguien, mira, el contexto dice esto, y Pablo dice esto, porque a lo mejor a la persona no le interesa, porque es más, como explicaba Seba, un ataque contra Dios, no es tanto un interés por saber qué es lo que dice la palabra, pero sí está bueno que ustedes lo sepan, que nosotros sepamos, que nosotros investiguemos, que nosotros sepamos qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Qué es lo que la palabra nos está diciendo. Después hay un montón de versículos, pero también hay muchas situaciones en donde la mujer enseña. Hay una situación en Hechos, donde una colaboradora de Pablo, que se llamaba Priscila, agarró a un tal Apolos, que se puso en el templo y empezó a enseñar, y la Biblia dice que apenas Apolo bajó, Priscila lo agarró y le explicó cómo eran las cosas. O sea, no es que la mujer no podía enseñar, y menos al hombre. Búsquenlo si quieren, Hechos 18, 26, está bueno, porque de alguna manera la Biblia está diciendo, cuando bajó, Priscila lo agarró y le dijo, a ver, charlemos un poquito. Lo agarró aparte. Hay un montón de cosas que nosotros le hacemos decir a la Biblia, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que ver con nuestra cultura. Y dicho esto, lo último que agrego, y después si quieren hacer alguna pregunta o hablar de algún otro versículo, yo creo que esta nueva humanidad nos ayuda a entender que nosotros no somos posesión de nadie, ni tampoco poseemos a nadie. Nosotros somos posesión de Cristo, nada más, ¿no? Entonces, si
como nosotros estamos dentro de una cultura, esto quiere decir que todas estas situaciones de violencia y de diferencia, obviamente en la iglesia se va a dar. Si nosotros estamos en relaciones en donde terminamos siendo posesión del otro, el otro decide un montón de cosas por nosotros, qué hacemos, a dónde vamos, con quién estamos, qué nos ponemos, qué pensamos, no es el tipo de relación que marca una nueva humanidad, ¿no? Una nueva creación. Entonces, es un momento para buscar ayuda, para poder hablar con alguien y ver si realmente tal vez es una situación de la cual tengamos que salir, ¿no? Estas situaciones en la iglesia se dan porque somos seres humanos, y como tal, no necesariamente todo el que está dentro de una iglesia es nueva creación. Entonces, tengamos presente que esta nueva humanidad nos hace entender que nosotros no somos posesión de nadie, de ningún ser humano por lo menos, excepto de Cristo, ¿no? Y retomando un poquito también la cuestión del matrimonio, siempre tener en cuenta esto, que el objetivo del matrimonio no es el hombre, no es la mujer, no es el hijo, no son los hijos, es representar el amor de Cristo por su iglesia. Entonces, corrámonos nosotros un poquito de este ideal cultural, y entendamos, por lo menos nosotros que somos de Cristo, cuál es el sentido real, ¿no? De lo que implica un matrimonio. ¿Quieres decir algo más? Bueno, dejamos lugar para preguntas, dudas, algo que no estén de acuerdo, algo en que quieran pelearse. Peguen con todo. ¿Algún otro versículo que por ahí les llame la atención? Pepo, yo me quedé con una duda. Cuando hablabas sobre lo de la descendencia de los hijos, ahí no lo entendí. Bueno, es así. Leo de nuevo el versículo. Dice, la tengo con segunda. Primera Timoteo 2, voy a leer del 13, 14 y 15. Dice, porque Adán fue formado primero, luego Eva. Perdón si se escucha ruido, pero bueno, inevitable. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada cayó en la transgresión, pero será preservada mediante la procreación si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. Muchos plantean desde aquí que, bueno, la Iglesia Católica es una de ellas, de que la mujer se salva cuando tiene hijos. Entonces, es importante entender que lo que Pablo está haciendo una comparación entre Eva, que fue engañada, y estas mujeres de Éfeso que estaban siendo engañadas por estos falsos profetas. Entonces Pablo, de alguna manera, explica, Eva se salva, por eso dice será preservada, está hablando en singular. Eva se salva por su descendencia, en el sentido de que a partir de ella viene Jesús, por eso ella se salva. Entonces, el planteo de Pablo es que estas mujeres de Éfeso se iban a salvar de la misma manera, se salvan porque conocen a Jesús, se salvan por Cristo. Entonces, esa es en sí la explicación de este versículo. No que la mujer tiene que tener hijos para ser salva, porque si no, todas aquellas mujeres que no pueden tener hijos se van al infierno. Es una locura pensar eso, ¿no? Que Pablo estaría diciendo semejante cosa. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor? Claro, como verlo a la luz de lo que es realmente el Evangelio, que no tiene que ver con las obras, sino se estaría contradiciendo como todo el Evangelio en general, digamos. Totalmente. ¿Se entendió, Liz? Sí. Buenísimo. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo que quieran decir? Si no están de acuerdo, digan, podemos... Una pregunta. ¿Podríamos pensar en que, capaz ya se dijo y no lo entendí, la tengo que decir en voz alta, puede ser también,
Pero puede ser que justamente, digamos, entre comillas, María y digamos, la humanidad es salvada por el nacimiento de hijos, de el Hijo, de Jesús. A partir de ese nacimiento fue que justamente la salvación llegó a todos. Sí. ¿Está bien? No sé si lo dijeron, puede ser, pero... Sí, sí. Pero cuando Dios le dice a Eva que tu simiente va a ser la que va a herir en la cabeza a la serpiente, le está hablando a Eva, pero en representación de la humanidad también, ¿no? Pero sí, está haciendo referencia al Señor Cristo. Claro, o sea, no llevarlo a la cotidianidad de decir, bueno, las mujeres tienen que tener hijos, sino está hablando específicamente del linaje, digamos, que permitió el nacimiento de Cristo. Ahí la cita que subió Pato en el chat pone nacimiento con mayúscula, viste que se entiende más que se trata de Cristo. Ujú. Buenísimo, Pato. O Isma, no sé. Dice Pato. La gloria es para Pato. Bueno, mujer Pablo calle. Cristina también dice que la salvación es solo por Jesús, así que obviamente quedaría. ¿Qué dijo Franco? Me arrepentí porque Becky me pegó, así que tuve que callar. Bueno, no sé si hay alguna cosa más, algo, lo que sea, alguna duda. ¿No? Pensaba en que muchas veces queremos entender una verdad por medio de textos sin tener en cuenta el carácter de Cristo, ¿no? A veces en caer en esta búsqueda de enseñanzas apartadas del carácter de Dios y de Cristo mismo, cómo nos alejan de la vida del Espíritu, ¿no? Porque viendo Cristo en una cultura tan machista como en la que Él se encarnó, y cómo trataba a las mujeres de ese tiempo, es ese mismo corazón de Cristo que nos tiene que ayudar a interpretar el resto de las Escrituras, y no el resto de la Escritura hacia Cristo, ¿no? Traigo a colación ese texto cuando Jesús dice, ustedes estudian con todas las Escrituras pensándose que ahí van a encontrar vida, pero dice Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Entonces creo que eso ese pasaje me lleva a entender de que toda la Escritura me da testimonio de Cristo, y es por medio de Cristo que yo voy a entender las demás verdades. Y cuando veo a Cristo tratando a la samaritana, cuando veo a Cristo tratando a la mujer prostituta que le viene a limpiar los pies o de mala fama, y vos ves cómo trata Jesús a cada mujer en esa cultura tan machista, o a la hora de fijarte la resurrección de Cristo, a las primeras testigos que van a ser mujeres cuando la justicia no aceptaba como testigos mujeres, aceptaba hombres, o cada 2 hombres, 3 hombres, una mujer. El testimonio de un hombre valía el testimonio de 3 mujeres. Y sin embargo, Cristo cuando resucita, a las primeras que se le aparece a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando vos ves cómo trata Cristo a las mujeres, ahí nos tiene que llevar a interpretar las demás cosas, ¿no? Cristo fue totalmente contracultura como trata a las mujeres. Creo que en Cristo redime la posición de la mujer que había puesto el hombre. Es que en realidad esa es la posición que le había puesto siempre Dios. Que nosotros después, cuando nos independizamos de Dios, le inferiorizamos no solamente a la mujer, porque también va a hablar de que los amos no pueden inferiorizar a los esclavos. Nos hemos aprovechado de cualquier situación. Entonces Jesús, cuando viene, pone en el lugar, por eso los publicanos eran los últimos, por eso los leprosos, los enfermos, los que estaban desahuciados, estaban dejados a un lado, y Jesús coloca como decía Isma recién muy bien, ¿no? Con su carácter coloca en la posición que corresponde a cada uno. Nadie es menos que nadie, nadie es más que nadie.
Algo que escuchábamos decirle a un predicador esta semana es que el error nuestro como cristianos es no tomarnos el tiempo para leer en forma completa la palabra. Entonces, como no queremos dedicar tiempo para hacer eso, sacamos versículos así. En realidad yo, para entender Timoteo, primero tengo que leer toda la carta, y segundo tengo que leer otras cartas. Entonces muchas veces nosotros no nos tomamos ese tiempo, y sacamos algo para decir cosas que están totalmente manchadas por nuestra cultura, y nuestra cultura no tiene nada que ver con la cultura de Cristo, o lo que Cristo viene a proponer, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante para que podamos pensar. Cuánto tiempo realmente le estamos dedicando a entender lo que está queriendo decir una carta, ni siquiera un versículo, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo escrito? Bueno, chicos, si no hay nada más. Pensé que iba a ser más violento esto, ¿no? Ojo que todavía puede pasarse. Va. Decí que no está el uruguayo. No, no lo llamé. No lo llamé, que va a venir. Se había conectado, ¿no? Bueno, después sí, a lo mejor procesando toda la información surge alguna otra pregunta durante la semana. Háganosla llegar. Esto en el Campa lo había hablado Lucas Magnin, me acuerdo, y él decía, lo que me quedó a mí, no sé si es textual, ¿no? Pero como que en realidad nosotros como cristianos no nos tendríamos que enfrascar en discusiones sobre el feminismo, sobre el machismo, sobre el rol de la mujer, sino que del hombre, sino que en lo que tendríamos que enfocarnos nosotros es en manifestar el amor de Dios, porque mucha gente que ataca a Dios, como decía Seba, es porque en realidad está necesitada de ese amor, básicamente. Y si no se lo mostramos nosotros y nos quedamos discutiendo así con la verdad, que es verdad, es la teología verdadera, por ahí nos quedamos en eso y no le estamos manifestando al Cristo que está detrás de esa verdad, de esa palabra. Y nos quedamos en el camino. Exacto, está bueno lo que dice Mati, porque nosotros queremos, en una discusión, otra vez esto, ¿no? Yo quiero estar en una situación de superioridad intentando quedar como que yo puedo explicar o puedo saber más que vos. Y nuestra función no es ganar, no es explicar, no es defender a Dios como si Dios necesitara defensa. Sí, obviamente cuando por ahí podemos exponer la verdad, la exponemos, pero no como para ganar una discusión, sino para manifestar el carácter de Dios, ¿no? Un Dios que sufre para beneficiar a otros. Eso es lo que ha hecho la nueva humanidad, que en realidad nosotros echamos a perder. Nosotros quisimos beneficiarnos a nosotros mismos sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Y el amor de Dios es: yo sufro padecimiento para bendecir a otros, para amar a otros, para darle lo que la otra persona necesita, que es lo que decía Mati recién. Necesita el amor de Dios, ¿no? Bueno, chicos. Estamos. No sé, oramos y. Dale. Oramos y me hubiese gustado comer el arroz que sobró este mediodía, pero bueno, no va a poder ser. Todavía no es el momento. Oramos. Te bendecimos, Señor, te honramos por este hermoso momento, raro, distinto, diferente, pero nos estamos acostumbrando a esto y queremos agradecerte por tener la posibilidad y la oportunidad de
de usar estos medios para poder seguir analizando tu palabra, tu persona, tu carácter, lo que sos. Y Señor, qué bueno es poder comprender que tu manera de pensar es extremadamente diferente a la nuestra. Es increíble que al ver cómo has pensado la creación, cómo nos has dado todos los recursos para ser diferentes, para mostrar tu propio carácter, hemos echado a perder todo. Y lo que vemos en este mundo es la consecuencia de eso, de habernos alejado de vos, de exaltar nuestro egoísmo, nuestra persona, tratar de sacar provecho en todas las situaciones y tratar mal a otros para quedar bien nosotros, ensuciar a otros para limpiar nuestra imagen, y así somos, Señor, así somos. Y lamentablemente este mundo está lleno de todo esto. Ayúdanos a expresar el carácter de un Dios que se manifiesta a través de una nueva humanidad llamada la Iglesia, que expresa la imagen exclusiva de su Hijo. Como dice Hebreos, durante mucho tiempo, antes de Cristo, Dios quiso hablar por medio de profetas, de intermediarios, pero después apareció Jesucristo, que es la imagen perfecta de su sustancia, es la imagen visible de este Dios invisible, increíble. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesús reúne todas las condiciones y nos ha mostrado, como decíamos recién, ¿no?, cómo tratar a una mujer, cuál es el valor de una mujer y cuál es el valor de todas las personas, no solamente de las mujeres, de todos, porque tú has puesto de nuevo en orden todas las cosas. Te bendecimos, te honramos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.